Hoy vamos a ver un caso muy particular, que es el cálculo de sólidos totales. Este es un parámetro bastante útil para lo que es el diseño y el dimensionamiento de un biodigestor, ya sea de pequeña, de mediana o de gran escala. Y antes de comenzar, quiero dar un recorrido por lo que va a ser esta clase. Esta clase va a tener más o menos una duración de 1 hora, no más de eso. Ya dependiendo de las preguntas que tengan, va a ser lo que se alargue un poquito la clase. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es el concepto de lo que son los sólidos totales. Luego vamos a ver cuál es el objetivo del cálculo de los sólidos totales. Posteriormente vamos a ver cuál es la metodología para el cálculo de los sólidos totales y al final de esto un ejercicio. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué son los sólidos totales? Básicamente, cuando tenemos cualquier sustrato que se va a alimentar un biodigestor, una de las cosas que se analizan antes de hacer un proyecto es precisamente los sólidos totales. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es la proporción de sólido y de agua que tiene el estiércol, en este caso. Sabemos que cuando los animales producen estos residuos y están frescos, tienen cierto contenido de humedad. Y esto, a fin de cuentas, me va a afectar en el peso total de lo que es el estiércol y el volumen. Y a mí me sirve porque de esta forma, cuando yo vaya a alimentar el biodigestor, la cantidad de sólidos totales me va a decir la cantidad de agua que tiene el estiércol. Y de esta forma, con este dato, yo voy a saber cuánta agua le voy a añadir a mi fosa de mezclado para tener un porcentaje de sólidos X para alimentar a mi biodigestor. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Lo primero que quiero que hagamos es un ejercicio para entender este concepto precisamente. Y la pregunta es, en una tonelada de estiércol con 30% de sólidos totales, ¿cuánto de su peso es agua y cuánto de su peso es sólido? Repito, en una tonelada con 30% de sólidos totales, ¿cuánto peso es agua y cuánto es sólido? Aquí lo que vamos a hacer es quizá convertir una tonelada a 1000 kilogramos y a esto le sacamos el 30% y me va a dar 300 kilos de sólidos totales. Por lo tanto, la respuesta es cuánto de su peso es agua. Serían 700 kilos, serían agua, y el resto, que serían 300 kilos, sería sólido. Con esto yo ya sé qué proporción de agua y sólido tiene este estiércol y mucho de esto depende de la temperatura del ambiente, depende del manejo del estiércol dentro de la granja, ya sea una granja porcina, una, un rancho de toros de engorde, quizá otro tipo de sistemas en los que la recolección del estiércol es diferente. Entonces, este tipo de datos me ayuda a saber cuánto porcentaje de sólidos totales tengo. Y luego viene la pregunta, bueno, yo cuando voy a hacer un proyecto, lo primero que hago es tomar una muestra y analizo esta muestra en laboratorio para todos estos parámetros, que son pH, que son sólidos totales, sólidos volátiles, DQO, DBO y la relación carbono-nitrógeno. En el caso del pH, este dato me va a ser muy útil porque cuando nosotros alimentamos un biodigestor, procuramos que el ambiente dentro del biodigestor sea neutro, o sea que el pH tenga entre 7 y 8. Posteriormente tenemos el concepto de sólidos totales, que ahorita voy a explicar cómo se hace este parámetro. Luego vamos a lo que son los sólidos volátiles,
que estos vienen siendo una parte de los sólidos totales y esto me va a ayudar a calcular cuánto biogás produce este estiércol. Luego, posteriormente, tenemos el DQO y el DBO, que esto básicamente me mide la carga orgánica que tiene este estiércol. Y luego la relación carbono-nitrógeno, que es una relación bastante importante, al igual que, por ejemplo, cuando hacemos composta, necesitamos cierta relación para que el proceso de la digestión anaerobia funcione. Dicho esto, nos vamos a enfocar al concepto de sólidos totales y antes de adentrarnos a lo que es el diseño de un biodigestor con este parámetro, vamos a ver cómo se realiza. O sea, yo tomo una muestra de estiércol, que aquí tengo vamos a poner que tengo una tonelada de estiércol, le tomo una muestra y la llevo al laboratorio y les pido que me analicen los sólidos totales. Lo que hace el laboratorio es básicamente meter muestras de este estiércol en un horno a 150 grados por 2 días y hace un peso antes de meterlo al horno y después, de tal forma que después de cuando saquen del horno este estiércol, va a haber una diferencia de peso porque todo el agua que ya tenía contenida ya se evaporó. Y de esta forma, este peso me va a dar el dato de cuántos sólidos totales tiene mi estiércol. Una vez que yo tengo esto, ya puedo proceder a saber cuánta agua le voy a añadir, cuáles van a ser las condiciones en las que funciona este biodigestor. Y bueno, ya que sabemos eso, ahora vamos a ver para qué nos sirve. O sea, a lo mejor han escuchado en alguna clase o en alguna plática que normalmente cuando vamos a alimentar un biodigestor se le pone una parte de estiércol por 3 de agua. Nos dicen los que nos capacitan para alimentar el biodigestor, pues por cada cubeta de estiércol ponle 3 de agua y con eso ya queda completamente diluido y no hay ningún problema. Esto es la verdad bastante práctico porque en el ambiente rural no hay a lo mejor acceso a un laboratorio o quizá no se tienen recursos para hacer estos análisis de laboratorio. Pero cuando hacemos un proyecto de gran escala, vamos a ver cómo esto. Vamos a suponer que este biodigestor es para 10 cerdos y vamos a suponer que este biodigestor es para 50,000 cerdos. Entonces, una de las razones por las que se llevan a cabo estos análisis es precisamente porque hay un concepto ahí que se llama tiempo de retención, que indica el tiempo que va a permanecer el estiércol dentro del biodigestor. Y entonces es el estiércol más el agua que yo le diluye. Si de repente yo le digo al dueño de este biodigestor que le ponga 3 partes de agua por una de estiércol, quizá el agua sea demasiada, por lo tanto el volumen del biodigestor va a aumentar. ¿Y esto qué significa cuando son proyectos de gran escala o de mediana escala? Que a mayor volumen, la obra civil que yo necesito para hacer este biodigestor es mucho mayor. Los costos se elevan. Entonces, me conviene mejor hacer un análisis de laboratorio para saber cuántos sólidos totales tiene mi estiércol y saber de esta forma exactamente cuánta agua necesito y de esta forma a lo mejor puedo diseñar un biodigestor o el volumen de un biodigestor para que sea adecuado a lo que yo necesito. Entonces, esa es una de las razones por las que se hace este análisis. La otra es el ensolvamiento. Si nosotros alimentamos un biodigestor, en este caso de laguna, con un porcentaje de sólidos alto, esto me va a ocasionar que a mediano y largo plazo se produzcan ensolvamientos. Esto quiere decir acumulación de lodos en el fondo del biodigestor. Y esto, pues a lo mejor al principio no va a haber ningún problema, pero ya después de unos meses, pues vamos a ver problemas en el proceso de digestión y también en lo que es el tiempo de retención. O sea, el estiércol ya no pasa el mismo tiempo dentro del biodigestor porque hay mucho ensolvamiento, mucha acumulación de lodos que están ocupando espacio que le serviría al estiércol que está entrando al biodigestor.
Y la otra es la obstrucción de tuberías y de bombeo. Nosotros queremos, en el caso, por ejemplo, de sistemas grandes como este, se usan bombas, se usan tuberías, se usan, pues ahora sí que, pues muchos recursos que de no diseñar bien el porcentaje de sólidos pueden ocasionar problemas mecánicos de alimentación e incluso de paro total del sistema. ¿Por qué? Porque se obstruye una tubería y hay que repararla. Y de hecho, cuando nosotros compramos, por ejemplo, una bomba de lodos para biodigestor, nosotros tenemos que especificarle al proveedor qué porcentaje de sólidos vamos a bombear. Y para eso también me sirve este dato. Dicho esto, bueno, tenemos aquí lo que ya mencioné anteriormente. Tenemos a mayor volumen es igual a mayor costo. Por lo tanto, si yo le pongo, a lo mejor no es necesario una proporción 1 a 3, a lo mejor solo necesito una porción de agua por una de estiércol y de esta forma ya no necesito tanto volumen del biodigestor. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto del TRH, que es el tiempo de retención hidráulica, que estos son los días que permanece el estiércol más el agua que yo le voy a añadir dentro del biodigestor. Y normalmente los biodigestores se diseñan de tal forma que, que duren mínimo 30 días de retención. Entonces, en el caso de los biodigestores, no solo hay de laguna, hay muchos otros tipos. Tenemos en México, pues son los de laguna los más comunes, pero también hay biodigestores pues CSTR, que son los de tanque, los europeos, que tienen agitación, tienen calefacción, son un poquito más modernos. También tenemos biodigestores secos y tenemos pues los comunes que son como los de bolsa. Aquí lo que me quiero enfocar es en que antes de alimentar al biodigestor, yo tengo que saber qué tipo de biodigestor voy a utilizar. En el caso de un biodigestor de laguna, normalmente el porcentaje de sólidos que debe haber dentro de ese biodigestor debe estar entre el 3 y 5%. ¿Por qué? Por los ensolvamientos, precisamente. Si vemos aquí, alimentamos este biodigestor, con el tiempo se van a ir acumulando pues lodos y como es un sistema cerrado, es muy complicado darle mantenimiento y en el caso de que nosotros estemos sobrealimentando y no estemos respetando la proporción que calculemos, este biodigestor a mediano plazo ya no va a servir. Entonces es muy importante saber primero determinar qué tipo de biodigestor voy a usar, ver los parámetros y en base a eso, cuando nosotros tengamos el estiércol a la mano o el sustrato que vayamos a usar, siempre se usa una fosa de mezclado para diluir el estiércol. Si yo tengo, por ejemplo, un 10% de sólidos totales y yo quiero alimentar un biodigestor de laguna, pues tengo que diluirlo para que del 10% me baje a un 3 o 5%, ¿no? Entonces, en esta clase precisamente vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar para calcular exactamente cuánta agua yo voy a necesitar basado en el dato de los sólidos totales que me dieron en el laboratorio, precisamente en esta prueba. Entonces, siempre, antes de alimentar un biodigestor, antes pues, de bombear al biodigestor o por gravedad o como funcione la alimentación, en la fosa de mezclado vamos a diluir muy bien con el agua correcta, la cantidad de estiércol correcta, y luego ahora sí lo alimentamos, de tal forma que el tiempo de retención que pase el estiércol dentro del biodigestor sea adecuado, siempre con el porcentaje de sólidos adecuado. Vamos a hacer un problema en el que independientemente del estiércol que sea, vamos a decir que contamos con 1200 kilogramos de estiércol al día. Esto puede ser de cerdos, de vacas, de toros, de pollos, de lo que sea. Y tenemos que este estiércol en el laboratorio me dijeron que tiene un 30% de sólidos totales. Yo lo quiero diluir para que
los sólidos totales pasen de un 30 a un 5% de sólidos totales. Y aquí la pregunta es, ¿cuánta agua necesito añadir al estiércol para reducir el porcentaje de sólidos totales de 30 al 5%? Y esto es, como les dije, antes ya tengo los 1200 kilos acá, tengo mi fosa de mezclado, pongo el estiércol, ahora hay que ver cuánta agua necesito antes de prender la bomba y alimentar el biodigestor. Entonces, para eso vamos a usar esta fórmula. Aquí me dice, la fórmula es, si tiene una calculadora a la mano, estaría excelente para que me ayuden a hacer los ejercicios. Dice estiércol al día, que son los 1200, por el porcentaje de sólidos totales que me dijeron que tiene el estiércol en el laboratorio. Y luego eso lo dividimos entre el porcentaje de sólidos totales objetivo. Y ese resultado se lo restamos al estiércol que tenemos al día, que son los 1200 kilos. Bueno, tenemos 1200 kilogramos al día. ¿Y luego cuál es el porcentaje de sólidos totales? Exacto, Paula, gracias. ¿Y el porcentaje de sólidos totales cuál sería? El que tiene el estiércol. Aquí están los datos. Tenemos 30% y lo queremos bajar a 5. Entonces, vamos a multiplicar 1200 por 30 y lo dividimos entre 5. ¿Eso cuánto me da? Paola, tú que estás tan participativa. 1200 por 30 entre 5. Muy bien, y eso menos el estiércol del día, que son los 1200. ¿Cuánto me quedaría? Exacto, 6000. Aquí está ya la operación. Tenemos que 6000 kilos. Ahora, esto está en kilos porque acuérdense que es peso. O sea, cuando nosotros cuando hacemos la prueba en laboratorio, nosotros, o sea, en sí el resultado del porcentaje que nos dan es el peso, o sea, el peso del agua. Pero sabemos que el agua, o sea, la densidad es, pues básicamente, podemos decir que un litro es igual a un kilo. Entonces, perdón, no use el micrófono, es que hay mucho ruido. No, no te preocupes. Con que lo que me interesa es que vean cómo se hace y que no esté yo haciendo las operaciones, sino que ustedes lo hagan para que aprendan algo, ¿no? Porque esto es muy útil y se usa mucho en el diseño de biodigestores. Bueno, entonces vamos a decir que un litro es igual a un kilo. Entonces, estos 6000 kilos que ya sacamos, pues podemos decir que son 6000 litros. También vamos a asumir que un metro cúbico es igual a una tonelada. Y entonces un metro cúbico es igual a 1000 litros y una tonelada es a 1000 kilos. Estos son los datos que necesitamos. Y entonces, ahora sí la pregunta para hacer su biodigestor, ¿cuál sería el volumen del biodigestor por 40 días de retención hidráulica? Hay que recordar el concepto de tiempo de retención hidráulica son los días que permanece el estiércol más el agua dentro del biodigestor. Entonces, si yo ya saqué la proporción, ya saqué cuánta agua necesito para diluir, el tiempo de retención hidráulica contempla el agua más el estiércol. Y luego eso lo necesito para 40 días. Multiplicar por los números de días. Exacto, nomás que primero, esto es el agua, entonces también necesito el estiércol. Entonces le voy a sumar el agua más el estiércol, que son los 6000 kilos, más los 1200, me da 7200. Y eso, como bien dijiste, son 7200 por 40 días, me da 288,000 kilos. Pero, ¿qué dijimos aquí en estas equivalencias? Esto ya sería el volumen, por ejemplo, del biodigestor. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para que quede más, para que sepamos, por ejemplo, cuántos litros o qué volumen va a tener el biodigestor? Bueno, aquí únicamente voy a dividir entre 1000
A ver, entonces una pregunta. Para la conversión de kilos a litros se tomaría como si fuese exactamente, sí. Igual lo mismo en el caso del estiércol, podemos decir que una tonelada es igual a un metro cúbico para cuestión de volumen, porque aquí queremos calcular el volumen del biodigestor. Entonces, aquí en este resultado, lo único que hago es dividir entre 1000 y me da al final eh, 288 metros cúbicos.